En la clase de hoy vamos a ver 10 palabras colombianas que deberías saber. Mucho gusto, mi nombre es Jessica, enseño español a estudiantes como tú que están aprendiendo, que quieren mejorar su español, que quieren hablar con fluidez en español. Entonces te invito a darle suscribirse en mi canal y estar pendiente de todas las clases que semana a semana voy dando. Antes de empezar, quiero contarte que estoy alistando una comunidad de estudiantes de español donde tú vas a tener acceso a cursos, a clases en vivo, recursos también para aprender español, clases semanales grabadas y por supuesto también una comunidad de estudiantes como tú para que nunca te sientas solo o nunca te sientas sola aprendiendo español. Y vas a poder acceder a todo esto por solo $10 al mes. Ese va a ser el precio de lanzamiento y va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Entonces, si tú quieres aprovechar ese precio de lanzamiento, te invito a suscribirte en la lista de interesados que te voy a dejar en la descripción y también en el primer comentario para que no te pierdas la oportunidad de ser de los primeros y aprovechar este precio de solo $10. Y continuando con el video, quiero empezar contándote cuál es la diferencia entre el español de Colombia y el español de España y el español de México, etc. Y quiero que empieces pensando en cuál es la diferencia entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. Entonces probablemente tú vas a decir algunas palabras, ¿cierto? Algunas palabras cambian, también el acento es diferente, pero más allá de eso, pues la gramática es la misma, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con el español. La gramática es igual en todos los países. Cambia el acento y las palabras coloquiales. ¿Sí? Bueno, y en España el uso de vosotros, del pronombre vosotros y las conjugaciones de los verbos en vosotros. Más allá de eso, es completamente igual. Es decir, yo puedo entender perfectamente a alguien de Argentina, a alguien de España, a alguien de México y ellos también pueden entenderme a mí sin ningún problema. Entonces, no importa cuál acento o cuál dialecto decides aprender, de verdad que lo importante es que aprendas español y que adoptes un dialecto y aprendas el acento, las palabras coloquiales de un mismo lugar. Ahora, yo como nativa no sé todas las palabras coloquiales de todos los países hispanos, eso es imposible. Entonces, no pongas mucha presión en ti mismo o en ti misma en aprenderte todas las palabras coloquiales de absolutamente todos los países y todos los lugares hispanos, porque eso es imposible. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema, entonces vamos a las 10 palabras coloquiales de Colombia que son unas de las más usadas. La primera es berraquera y esta palabra hace referencia a dos cosas. La primera es determinación. Por ejemplo, nosotros decimos que los colombianos somos berracos. Es decir, que cuando queremos algo, trabajamos por eso hasta lograrlo, ¿sí? O sea, tenemos determinación en nuestras decisiones. O también berraquera puede significar que algo es muy bueno. Por ejemplo, esa canción es una berraquera, es decir, esa canción es muy buena. Número 2, guayabo. Guayabo es la palabra coloquial colombiana para llamar a la resaca. Entonces, si vamos una noche de fiesta y tomamos mucho alcohol, entonces al otro día nos levantamos con dolor de cabeza, sintiéndonos enfermos. Eso se llama guayabo. Y esta palabra es muy usada en Colombia. Aquí nadie dice resaca, o bueno, casi nadie dice resaca, todos decimos guayabo. En inglés sería como hangover y puedes decir tengo guayabo o medio guayabo
O tengo mucho guayabo, no voy a volver a tomar. Es lo que todos dicen. Número 3, mono o mona. En Colombia, una persona mona, bueno, mona sería una mujer, mono un hombre. ¿Y a qué hace referencia? Al color del pelo. Entonces, si una mujer es rubia, nosotros no decimos ella es rubia, no, nosotros decimos ella es mona o él es mono, es decir, él es rubio. To be blonde, mono o mona. Número 4, man. Esto es tomado del inglés y es para referirse a un hombre normal. Entonces yo puedo decir, ese man es muy inteligente, es decir, ese hombre es muy inteligente. Número 5, sapo o zapa. Esta es muy importante porque es una palabra que puede ser un poco ofensiva y la usamos como sinónimo de chismoso o chismosa. Sapo, chismoso, zapa, chismosa. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en una conversación con alguien y otra persona llega a escuchar, yo le puedo decir zapa y eso es ofensivo, muy ofensivo, ¿ok? Pero también es muy usado. Número 6, chimba. Chimba es algo que es muy bueno. Entonces yo puedo decir, esa canción está chimba, es decir, esa canción está genial, está lo máximo. Número 7, parche. Un parche es un grupo de amigos, ¿sí? El parche. Entonces yo puedo decir, ellos son mi parche, es decir, ellos son mi grupo de amigos. O voy a salir con mi parche, voy a salir con mi grupo de amigos. O en los colegios es común que el profesor o la profesora diga cosas como, el parche de allá atrás, por favor, se me separan. Es decir, el grupo de amigos que está allá atrás en el salón, por favor, divídanse. Eso es muy común en los colegios. Número 8, rumba. Una rumba es una fiesta, es ir a una discoteca. Entonces yo puedo decir, me voy de rumba. Y quiere decir que yo voy a ir a una discoteca a bailar. Número 9, pola. Pola es un sinónimo de cerveza, ¿ok? Entonces aquí en Colombia no decimos vamos a tomar cerveza, o bueno, sí es posible decirlo, pero es muy común escuchar vamos a echar pola, vamos a echar pola. Y número 10, boleta. Boleta es algo desagradable, es algo que no gusta. También puede ser una persona o una situación vergonzosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, uy, ese man es una boleta, es decir, ese hombre es muy desagradable, da pena, da vergüenza. Entonces yo podría decir algo así como, anoche mi parche y yo nos fuimos de rumba y había un man que era una boleta y mientras estábamos hablando llegó a escuchar y entonces yo le dije, ¿qué pasó, sapo? Y él me dijo, ¿qué pasó, mona? Y tenía 2 polas en las manos, entonces probablemente estaba borracho y probablemente hoy se levantó con un guayabo terrible. Algo así sería una historia típica, con palabras coloquiales aquí en Colombia. Entonces me gustaría saber qué te pareció este video. ¿Qué otros videos te gustaría ver en mi canal? Escríbelo en los comentarios, yo te estoy leyendo, ¿vale? Chao, chao.